lugar, agradecer la invitación a este seminario, en particular al señor Marco Krupnik, enhorabuena, decano de Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta, y al señor Edward Cantalpa, director del Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de Antofagasta. Dado que el tiempo apremia, vamos a hacer bastante reducido con la presentación. En el caso de que lleguemos, puedo tener la facultad de hacer esta perspectiva. La presentación que nos convoca en esta oportunidad son los desafíos para la incorporación de energías renovables no convencionales en el SIC en el mediano plazo. Si bien entonces no se enfoca tanto en la generación distribuida, el objetivo principal es entregar el diagnóstico de cuál es el sistema a la fecha y cuáles son los principales desafíos que se prevén en el contexto de la generación de energías renovables. La agenda de esta presentación consiste en una característica del sistema interconectado grande. En segundo lugar, dar un barniz de los escenarios y los catálogos de proyectos que manejamos, de los proyectos informados del CEDEXIN. En tercer punto, comentar una breve reseña de un estudio que realizó el CEDEXIN en relación al campo de la energía renovable, desarrollado en 2011 a petición de la autoridad. Y finalmente, esbozar los desafíos que nosotros prevemos en relación a la energía renovable. Respecto a las características del SIC, es un sistema, una capacidad instalada del orden de 4.500 MW, una demanda máxima de los 2.100 MW. El sistema es prácticamente industrial. El parque generador es básicamente 100% térmico, excepto algunas unidades hidráulicas arriba en Arica, Chaquiquilla particularmente. Y el sistema de transmisión es principalmente dentro del sistema de transmisión adicional, es decir, privado. La evolución histórica de la demanda máxima del zinc la pueden ver en la siguiente lámina, donde se ve un aumento progresivo y permanente. En las barras en color blanco se ve la capacidad instalada del sistema en esta misma evolución de tiempo que va desde el 94 hasta la fecha. Y por ejemplo, en la línea roja se ven los niveles de reserva disponibles en esta ventana de tiempo. Cabe destacar que en este periodo se observa un gran aumento de reserva producto de la incorporación de los ciclos combinados, dado la disponibilidad de gas argentino en dicha fecha. En relación a los costos marginales, en esta lámina podemos ver el mix de generación presentado desde la ventana de tiempo del 2005 al 2012. En primer lugar, en 2005 una gran presencia de gas natural argentino, ya por ahí en 2006-2007 los cortes de suministro que implican un ingreso significativo de las tecnologías de diésel, lo que también implican directamente el costo marginal del sistema. Ya en la época ya más actual, 2011-2012, ya se ve una estabilización de dicha crisis, con la ayuda de la incorporación de nuevas unidades carboneras, centrales termoeléctricas andinas y hornitos, unidades Andamuro y Camotón principalmente, los cuales han llevado a que el costo marginal se mantenga estabilizado en el orden de los 80 dólares por megawatt. Respecto al predespacho térmico, el objetivo principal de este ejercicio que desarrolla el CEDEXIN permanentemente es preservar la seguridad del sistema y garantizar la operación más económica del conjunto de instalaciones. Este ejercicio, matemático por definición, tiene restricciones de agolamiento que son sistémicas, es decir, balances de potencia, es decir, cómo incorporamos las pérdidas y cómo las valorizamos en el modelo, las reservas mínimas del sistema, es decir, reservas primarias, reservas secundarias. También están las restricciones propias de la unidad en parque térmico, es decir, tenemos potencias máximas y potencias de mínimo técnico, tiempos mínimos de operación y detención y las reservas propias de estas mismas unidades. También están los consumos propios y también se puede destacar las restricciones de indisponibilidad de generación por no contar con los insumos requeridos para dicha tecnología. Tenemos la disponibilidad y restricciones del sistema de transmisión que también son parte de un input para el ejercicio del predespacho térmico, la predicción de demanda y finalmente se nos abre este nuevo frente de acción que es la gestión de energía variable asociado a la energía eólica y solar principalmente. Esto como un desafío, dado que a la fecha no tenemos altas penetraciones de este tipo de tecnología en el sistema. En este contexto, esta lámina trata de explicar los efectos de la predicción de demanda, que son el input, los inputs
principales para el despacho térmico, donde el día 21 de febrero a la hora 21 se observa una desviación desde la demanda real del sistema versus la demanda prevista del orden de los 230 megawatts, que es del orden más o menos de unidades que existente en el parque de generación. En esta misma línea, en estos gráficos se ven las demandas informadas y los ajustes que tiene que realizar la dirección de operación para, originalmente esta provisión de demanda viene sobreestimada, por lo tanto hay que hacer recortes. Se han definido indicadores para establecer las tendencias de esta provisión de demanda y por lo tanto poder hacer los ajustes necesarios de acuerdo a una tendencia razonable. Acá, por ejemplo, se puede observar que las desviaciones absolutas de la demanda han sido en un promedio móvil de 12 meses del orden del 5%. Sin embargo, la duración de estas desviaciones han sido del orden del 38-40% del tiempo. Respecto a la capacidad del parque térmico, en esta lámina trata de esbozar la capacidad de regulación del sistema clasificado por las diversas tecnologías que están asociadas a nuestro sistema. Se pueden ver los ciclos combinados, centrales a carbón, turbinas a gas, petróleo pesado, como también unidades o tecnologías a diésel. Acá se puede observar que tenemos los ciclos combinados unas tasas de regulación del orden de 150 megawatts. Sin embargo, las tasas de toma de carga de dichas unidades para enfrentar variaciones abruptas de la demanda o de algún fuente de generación no gestionable son del orden de los 12 a 6 megawatts por minuto. En relación a las unidades carboneras, tenemos que los márgenes de regulación son aproximadamente 100 megawatts. Sin embargo, las tasas de toma de carga de dicha unidad son de 1 megawatt por minuto. Es decir, si queremos incrementar cargas de 30 megawatts, vamos a demorar media hora. Esto para que vayan haciendo las comparaciones de los márgenes de flexibilidad del sistema versus las variabilidades de un recurso no gestionable como el viento y el sol. Así sucesivamente tenemos otras unidades carboneras con tasas de toma de carga en la misma tendencia, que son bastante bajos. Y en esta lámina tenemos un despacho típico. Esto es un ejercicio real de un predespacho del sistema de Norte Grande, donde se puede observar que las unidades que están regulando son, en este caso, las unidades Ancamo, que regulan con una reserva máxima de 113 megawatts. Es decir, esa es la capacidad del sistema para enfrentar variaciones de demanda o de generación. Sin embargo, nuevamente las tasas de toma de carga son de 1 megawatt por minuto, por lo tanto se deja de manifiesto nuevamente la poca flexibilidad del sistema para enfrentar dicha variación. En relación a los eventos, en esta lámina tenemos una desconexión de una unidad generadora del sistema de 122 megawatts. ¿Qué es lo que produce este evento? Un decremento de la frecuencia que funciona alrededor de los 49 Hz. ¿Ya? Cerca de entrar a pinchar un escalón del esquema de conexión automático de carga. Otro evento, un evento sobre frecuencia causado por un rechazo de carga de un consumo minero equivalente a 85 MW, provoca que la frecuencia expulsione valores en torno a los 51 Hz, también muy cercanos de activar los esquemas automáticos de conexión de generación. Las líneas horizontales en rojo son los valores permitidos de acuerdo a la norma técnica sobre la calidad de servicio para la frecuencia en estado permanente. ¿Por qué describir un poco las características de este sistema? Es porque en definitiva no se ve y no se vislumbra que antes del 2015 ingresan nuevas unidades de generación convencional. Si también hacemos una mirada al contexto internacional, hemos visto que la incorporación de energías no gestionables sin duda han marcado o han dado el inicio de una reevaluación de la operación y de la planificación del sistema eléctrico de potencia. Si bien nosotros no vemos que se ingresen nuevas unidades, tampoco tenemos proyectos de unidades de rápida flexibilidad. Tampoco se prevén interconexiones. Las unidades rápidas de interconexiones en otros países y en otros escenarios sin duda han sido la clave para salir adelante en este contexto. Por lo tanto, en este primer escenario dejamos claro cuáles son las características y son por las cuales nos vamos a enfrentar de aquí al 2015-2016 y sin duda no van a cambiar mucho respecto a lo que se muestra acá. En otro ámbito, los escenarios los catástrofes de proyectos. En primer lugar, un régimen regulatorio. Tenemos la ley 20.257, la
cual se estructura que en el 2010 al 2014 se tiene que tener un 5% de los retiros del sistema tienen que estar asociados a energías renovables, y del 2010 al 2015 tienen que aumentar gradualmente de 0,5% por año. Esto, en resumidas cuentas, nos llevaría que al 2025 tendríamos un 10,5% que de los retiros del sistema estarían afectos a energías renovables no convencionales. Hay un proyecto de ley que está en el Parlamento tratando de cursar sus trámites parlamentarios respectivos. La vigencia no tiene año de tope, sino que cumple una meta que es el 20%. La obligación desde el inicio del 2013 establecer que los retiros del sistema estén afectos al 5% de energía renovable, del 2014 al 2019 un aumento de 2% por año, y del 2020 en adelante aumentará 3% por año hasta cumplir la cuota de los 20%. Con esta, al 2020, cumpliríamos el 20%. Ahora, respecto a los proyectos que han sido informados al CEDEC 5, tenemos que en eólico entre el 2010 y el 2020 suman 870 megawatts. Respecto al solar, en la primera etapa entre 2010 y 2014 hay declarados 858 megawatts, y del 2015 al 2018 un aumento significativo de estos proyectos declarados que andan del orden de los 1.700 megawatts. Con esto, si siguiéramos esta señal, tendríamos un 83% de que la matriz del sistema interconector norte grande esté asociada a energías renovables. Si bien se prevé que no todos estos proyectos se ejecutan, sin duda nos dan una señal importante de que las energías renovables se vecinan a paso firme. Respecto a los proyectos que cuentan con el informe favorable del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, sumado a los que han sido declarados al CEDEC 5, tenemos en total 4.766 megawatts a la fecha declarados y proyectos potenciales de construcción. ¿Cómo se emplazan estos proyectos en el sistema? Los solares se ven que están básicamente orientados a la zona Pozo Almonte, y entre el corredor de Lagunas y Encuentro también se ubican algunos proyectos como punto de conexión, no necesariamente ahí está el emplazamiento del parque. Respecto al parque eólico, tenemos en las zonas de Laguna y Calama. Ahora, cómo estos proyectos se han ido logrando en el tiempo y dar la señal de cuáles serían los posibles puntos de conexión de acuerdo a lo que los inversionistas están previendo. En primer lugar, tenemos algunos proyectos del 2012 declarados en la zona de Arica y Iquique. Del 2013 al 2014 se ve una significativa aparición de proyectos en la zona de Calama. Y ya a fines del 2018 tenemos un fuerte incremento de proyectos en la zona de Pozo Almonte como punto de conexión. Y así para la zona de Calama. Cada uno de estos años suma 436, 684, 608 y 1656 megawatts para estos ventanas de tiempo que mostramos en esta máquina. Dado que estos son los puntos de conexión y los inversionistas están dando las señales de posible de llevar a firme estos proyectos, en estas láminas presentamos el detalle de los proyectos. Se pueden ver Pozo Almonte Solar, el Carmelo, en la zona de Pozo Almonte. Desde una simple inspección, una rápida revisión de la evaluación de esta zona, tenemos que los proyectos de generación son del orden de los 760 megawatts, y los retiros, es decir, los consumos en esta zona de Pozo Almonte son del alrededor de 45 megawatts. Por lo tanto, un ejercicio sencillo es, bueno, si tenemos tanta generación y tan poco consumo, gran parte de esta generación va a tener que ser exportada a los puntos del sistema. Para esto aparecen los requerimientos de la red de transmisión. Tenemos la línea principal que nos ayudaría a evacuar esta potencia, que sería la línea Lagunas-Pozo Almonte, que en primera instancia tiene una capacidad de 182 MVA. Esta línea está restringida por equipos serie, no es su capacidad térmica del conductor. En el caso que levantáramos las restricciones por equipos serie me refiero a transformadores de corriente, limitaciones por ajuste de protección de sobrecarga. Si levantáramos esas restricciones, llegaríamos a que esta línea tiene una capacidad máxima para transitar flujos del orden de los 330 MVA. El mismo ejercicio con los proyectos en Calama, tenemos que elegir los proyectos declarados del orden de 425 megawatts, los retiros en Calama son del orden de 40, y la línea principal para evacuar esta potencia, dado este margen que se genera entre generación y demanda, en la línea Salán-Calama, que en la primera instancia es una línea que fue reconstruida ahora dentro del 2010-2011, pero sin esta línea está legislada en 110, no obstante de que fue diseñada para 2020. En este contexto, la línea tiene una capacidad actual de 171 MVA,
y en el caso de que esta línea se registrara en 220, estaríamos una capacidad de los 340 MB. Estudio CDEC-SYNC. El contexto, el estudio se denominó efectos técnicos y económicos de la integración de energía eólica en el SYNC. Cabe destacar que este informe, desde el momento en que se encontró sus resultados finales, fueron entregados a la autoridad, que fue la que lo solicitó, y también quedaron públicos en el sitio web del CDEC-SYNC. Porque esta web fue que en algún momento la necesario que este informe se haya guardado bajo 7 llaves, y eso en realidad nunca fue así, siempre estuvo público en el sitio web, y de hecho lo pueden seguir descargando y lo animo a visitar el sitio web del CDEC-SYNC para que lo puedan ver en detalle. Las consideraciones generales: se pidió evaluar la autoridad módulos de 75-150 MW localizados en la zona de Calama. La operación tipo de un día de diciembre del 2011 que considera todo el parque de carbón GNL disponible a la fecha. Los precios utilizados para la valorización de los costos de las unidades eran los disponibles en el precio de abril del 2011 de la Comisión Nacional. Los principales resultados respecto al caso de un módulo 75 MW, tenemos que la evaluación económica del costo de operación del sistema sin parque eólico, es decir, con el parque que tenemos a la fecha, el costo de operación es del orden de los 2.000 millones de dólares. Al incorporar un parque de 75 MW en Calama, efectivamente tenemos una disminución de los costos de operación del sistema. Y tampoco se prevé el mayor requerimiento de reserva para este escenario de 75 MW. Respecto al caso de 150 MW, se hicieron ejercicios para diversos montos de reserva primaria, para 70, 85, llegaron a 110. Cabe destacar que entre 70, 85 y 100 MW los costos de operación del sistema nuevamente fueron menor, es decir, había un ahorro en el costo de operación del sistema que respecto al caso base que no considera generación eólica, hasta llegar al punto de inflexión que fueron un monto de reserva de 110 MW, donde encontramos este punto de inflexión que efectivamente el costo de operación aumentó respecto al caso base. No obstante, cabe destacar que se hizo un ejercicio de control de frecuencia y se determinó que el monto de reserva primaria que ataja la variabilidad de un parque de 150 MW son 85 MW. En este caso, el costo de operación seguía siendo más barato que el caso base. Por lo tanto, las principales conclusiones: un caso de 75 MW no demanda una mayor reserva primaria. Para un caso de 150 MW se requiere como mínimo 85 MW de reserva primaria, evitando la operación de DAC. ¿Por qué se destaca esto? Porque no han entendido que las variaciones abruptas del viento se entienden que están en un contexto de operación normal, y por lo tanto no tendrían por qué afectar los consumos de los clientes del sistema. A mayor requerimiento de reserva primaria, mayor presencia de unidades a mínimo técnico. Y el beneficio económico de la incorporación eólica obviamente depende del requerimiento adicional de reserva primaria. En definitiva, este estudio, como en algún momento se comentó, que establecía un techo para energía renovable, solo hacemos una relectura, y en realidad lo que decimos es que este estudio en realidad establece un piso y un techo. Respecto a los estudios que está abordando el CDEC-SYNC en la actualidad, las consideraciones, mucho se ha comentado ya en este seminario, los tipos de parque y las tecnologías y los sistemas de control. También tenemos un foco de acción en cuanto a la modelación de los modelos dinámicos y también puntos de conexión en el sistema, y los efectos sobre la red, es decir, por ejemplo, en el sistema de transmisión, determinar las holguras del sistema de transmisión, como también los esfuerzos necesarios para la incorporación de esta energía renovable. La metodología básica para un análisis de impacto en la red de transmisión es considerar módulos de energía renovable, una evaluación de desempeño del sistema. Esto implica realizar análisis estáticos y dinámicos. Dentro del marco de los análisis estáticos, evaluar parciales de tensión en las distintas barras del sistema, como también evaluar sobrecarga en el sistema de transmisión. Respecto a los análisis dinámicos, tenemos análisis de frecuencia a largo plazo para determinar reservas primarias y secundarias, como también estabilidad transitoria de tensión y de ángulo. Una vez evaluado el desempeño del sistema, cabe hacerle pregunta si cumple con los estándares de la norma técnica. En el caso de que no cumpla, se tienen que reducir los montos de generación y volver a iterar en este loop hasta encontrar el monto máximo de generación permitida o aceptable en el sistema, de acuerdo a sus características y robustez del sistema. Esta es una metodología conservadora. CDEC-SYNC está optando por 10 propuestas de mejora. De las propuestas de mejora y diversos ámbitos de acción, en este caso la dirección de operación se ha enfocado en hacer análisis por tipos de tecnología
tecnologías, compensación de reactivos, contar con un rol más planificador para que ello sea incorporado a una unidad de planificación al CEXIM, que tenga una mirada a largo plazo para establecer los refuerzos que requiere el sistema de revisión, una revisión de la operación de los EDAC y el EDAC, y como también hacer una revisión más acuciosa de los estudios de conexión de los parques, como también de los estudios de coordinación de conexión. Tomando estas acciones, en vez de reducir, preparamos el sistema y por lo tanto, en vez de reducir, podemos tolerar las tecnologías que se nos presentan de una forma más proactiva. Finalmente, el desafío CEXIM en el ámbito de las energías renovables no convencionales. En primer lugar, la variabilidad. Tenemos que mejorar las herramientas y aplicaciones para el manejo de las reservas operativas, los modelos predictivos para mitigar efectos de variabilidad, o también cambiar el despacho. Por ejemplo, determinar una función de probabilidades que me represente el comportamiento dinámico del viento con una probabilidad de certeza del 95%, que sea esta la que se ocupa en el predespacho. Respecto a la escala de concentración, sin duda la penetración tiene que ir acorde al crecimiento y el aprendizaje del sistema, y también tenemos una diversificación de los puntos de conexión. En este contexto de los puntos de conexión, sin duda el acceso a transmisiones, el acceso al sistema de transmisión también es vital, y por lo tanto el acceso abierto al sistema de transmisión adicional y en la planificación del sistema local, sin duda son desafíos que hay que enfrentar. Respecto a la normativa, una nueva versión de la norma técnica, existe una revisión de dicha norma técnica, CEXIM ha hecho sus requerimientos, sus propuestas, como también las empresas del sistema lo han hecho. Si bien una norma técnica que, comparado con otros países, el estándar es bastante bueno, pero sin embargo faltaría poder ser más agudo en el tema de los criterios y consideraciones de diseño de las energías renovables, como también para los criterios de conexión. Respecto a los servicios complementarios, señal de precio para incentivar el ingreso de nuevos inversionistas, asignación y pago de reserva. Es decir, es clave definir acá qué se va a pagar, cómo lo va a pagar y quién lo paga. Efecto en parque existente, hasta la fecha hemos vislumbrado, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, entrada y salida constante de unidades de vapor carbón deberán hacer regulación en forma constante para absorber las variaciones, producto de energía no gestionable, necesidad de cambiar consignas frecuentemente, un aumento de las horas de operación y por lo tanto un adelantamiento de los ciclos de mantenimiento mayor de las unidades de generación convencionales del sistema del norte. Para esto, el CEXIM, acogiendo la demanda del sector, ha establecido un plan de acción a corto plazo. De acuerdo a lo que le dije anteriormente, antes del 2015 no se prevé que las características del sistema cambien, por lo tanto, si algún proyecto comenzara con altos niveles de integración al sistema, son las características actuales a las cuales se estarían enfrentando. Por lo tanto, he definido tres frentes de acción, que es un diagnóstico, un desarrollo y una implementación. En un diagnóstico, en primer lugar, hacer una investigación y modelación, también realizar estudios internos y externos, relacionamiento con entidades. Para eso ya también se ha estado en contacto con el Centro Energético de Antofagasta. Difusión de resultados. Respecto a los resultados, adquisición de nuevos conocimientos, detección de brecha, información en el mercado y autoridad como referentes de la industria. Respecto a la etapa 2 de desarrollo, el CEXIM se propone elaborar políticas de operación y de moderación y procedimientos en términos de referencia para licitaciones de nuevas herramientas que se requieran y también desarrollo de competencia y conocimiento específico. Los resultados de esto, principalmente personal capacitado para operar bajo nuevos escenarios y una difusión de los resultados del nuevo estudio. Y finalmente, la implementación, que corresponde a la puesta en marcha de las herramientas adquiridas, implementación de políticas de operación y modelaciones definidas en las etapas anteriores. Y respecto a los resultados, tenemos herramientas en operación, procedimientos enviados a la autoridad para recibir su informe favorable, políticas de operación, un plan de acción definido para dar continuidad al proyecto. Las ventanas de tiempo que se prevén para este plan de acción, para las dos primeras etapas son de 8 meses respectivamente, y para la tercera 10 meses en adelante. Este es un proyecto que continúa, es de largo aliento, y esa es la posición que ha tomado CEXIM respecto a este nuevo ámbito de acción que son las energías renovables no convencionales.